Atención porque el fichaje de Erling Braut Haaland se calienta. Bienvenidos amigos y hermanos vikingos. Anoche en el chiringuito de jugones Josep Pedrerol dio unas cifras por lo que saldría un hipotético fichaje de Erling Haaland. Hay que decir que hay que corregir ciertas cosas. He estado viendo el vídeo de Ramón, he estado informándome, he preguntado a algunas de mis fuentes y es cierto que no están mal tiradas las cifras, pero hay algunas que están un poco infladas y hay algunas que podría ser que fuese un poquito más. Y como estáis viendo en pantalla, las cifras que daba Josep Pedrerol de lo que le saldría al Real Madrid o al City o al equipo que fuese a por Erling Braut Haaland serían las siguientes. Sería un traspaso al Borussia de Dortmund de 100 millones de euros. Aquí tengo que matizar que mi información es que podría ser un poco más incluso. Podrían ser 120 millones de euros lo que saldría el fichaje de traspaso. Porque sí, yo he dicho y he mantenido aquí en este canal que hay que negociar con el Dortmund, que esa cláusula de 75 millones de euros que repetían como papagayos todos los medios, incluido Fabrizio Romano, pues no era tal. Es decir, había 75 millones que a partir de ahí pues se negociaría con el Dortmund. Una cifra inferior a esos 75 millones de euros no sería ni tenida en cuenta. Y solo para unos clubes de Europa. Si venía por ejemplo el Eintracht de Frankfurt o el Newcastle con 100 millones de euros, no se lo vendían. Es decir, el Newcastle no estaba ni siquiera en la pelea. Por eso solo ciertos clubes que había puesto como condición Erling Haaland y su agente y su padre, en este caso Mino Raiola y Alfie Haaland. En el caso de traspaso creo que está claro, 100 millones de euros, aunque podría ser un poco más, por lo que a mí me cuentan podría ser un poco más. No sería un problema para el Real Madrid pagar entre 100 y 120 millones de euros de traspaso por Erling Braut Haaland. Creo que está en precio de mercado, es un jugador que no está libre. La temporada pasada veíamos cómo se ofrecían 200 millones de euros por Mbappé y aquí no pasaba nada, o sea que Erling Braut Haaland es también un gran jugador, un jugador no diría que a la altura de Mbappé, porque Mbappé hace más cosas, pero sí es cierto que es un killer y probablemente sea el mejor delantero de los próximos 10 años, a no ser que alguien emerja y diga lo contrario. En el caso de las cifras de el padre y Mino Raiola, aquí sí hay que decir que están un poco infladas. A mí me dicen que no es tanto lo de Raiola, que serían 20 y 20, es decir, 20 para Raiola, 20 para el padre, y que lo que ha dicho Ramón está muy bien tirado, y es que Mino Raiola reside en Montecarlo y por lo tanto no habría bruto y neto, es decir, el bruto y el neto coinciden. Si tú le pagas 20 millones son 20 millones de euros, no hay 20 millones y tienes que pagar el doble, nada de eso, nada que ver, porque él no reside en España, por lo tanto no tendría que pagar ese 50% de lo que perciba. Entonces por lo tanto no habría bruto y neto, se le pagarían 20 millones de euros a Mino Raiola y 20 al padre, que yo desconozco dónde reside, pero en teoría residiría en Noruega, en teoría, o en Alemania. A partir de ahí a lo mejor pues dentro de un tiempo pues reside en España. No lo sé si eso va a ser de esa manera o cómo va a ser, pero bueno, podría ser que serían 40 millones de euros para el padre. Ahí tendríamos pues los 120 que yo digo más 40 del padre serían 160, 180. Vamos a poner que el traspaso se pone en 180 millones de euros de traspaso, con comisiones, que esto no se habla en ningún caso, pero sí en los casos del Real Madrid, las comisiones de Raiola, del padre y el traspaso del jugador. 180 millones que son en el Real Madrid asumibles. ¿Hay riesgo? Sí, pero es asumible. Y ahora vamos con el sueldo del jugador. Lo que exige el jugador son 25 millones de euros netos, 50 brutos, que es lo que le saldría al Real Madrid el sueldo por año del jugador según las exigencias del jugador. Lo que ofrece el Real Madrid son 19 millones de euros netos más objetivos. Es decir, los objetivos podrían llegar incluso a 23 millones de euros por temporada netos. Pero me sorprende que en el caso del Real Madrid, en esos 25 netos que exige Erling Haaland, también entra en los pluses. Lo que pasa que aquí lo meten todo y lo engloban. El otro día una operación también de Mino Raiola por el FC Barcelona, Franck Kessié, 6,5 millones de euros netos,
más objetivos. Nadie dice que son 9 millones de euros, son 6,5 más objetivos. Bueno, pues en el caso de Erling Haaland son 25 con los objetivos incluidos, para que así parezca más y que al Real Madrid pues le saldría esto por una pasta, que al final es una pasta, pero la realidad es que el sueldo de Erling Haaland que le ofrece el Real Madrid son 19 millones de euros netos por temporada y ciertos pluses que podrían llegar a 23. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de Mbappé también está pasando lo mismo. Dicen que son 25 netos y la realidad es que son 21 más objetivos. ¿Los objetivos cuáles son? En el caso de Erling Haaland y en el caso de Mbappé son los mismos: ganar la Champions, ganar la Liga, ganar la Copa del Rey y ganar el Balón de Oro y FIFA World Player. Si ganan esas 5 cosas, cobrarían, atención, los 25 en el caso de Mbappé y los 23 en el caso de Erling Haaland. Por lo tanto, es que creo que no se debe meter todo, porque realmente ojalá que uno de los dos cobre 25 o 23 en el caso de Haaland, porque quiere decir que ese año hemos ganado todo, incluso ese jugador ha ganado el Balón de Oro. Entonces, claro, si lo dices así, pues suena muchísimo más, pero la realidad es que, bueno, sí es cierto que es una pasta, que Erling Haaland en el caso suyo serían pues cerca de 40 millones de euros brutos por temporada, que sería una pasta. 40 millones de euros brutos a razón de 5 años serían 200, más los 180 que costaría de traspaso, pues estaríamos hablando de un traspaso de 400 millones de euros más o menos a repartir en 5 años, a amortizarlo en 5 años. Creo que ahí estamos en unas cifras de traspaso de un jugador muy grande y de un jugador de futuro. En el caso de Erling Haaland es ese tipo de jugador, pero no creo que se deba mentir en el sentido de ponerlo todo por arriba, por las nubes, cuando realmente, pues bueno, ya las cifras son suficientemente altas y son suficientemente llamativas como para no tener que estar ahí pues inflándolas un poquito más. Realmente creo que son unas cifras ajustadas a lo que es el mercado. Rayola sabe que este jugador está por encima de esos 120 millones de euros que puede cobrar el Dortmund, y por lo tanto pide ahí una comisión arreglo a lo que es ese jugador. Y además pues está el padre, que también tiene ahí un porcentaje, y el sueldo del jugador lo que pide pues es prácticamente lo que va a cobrar Mbappé. Va a cobrar un poquito menos que Mbappé en el Real Madrid si viniera, pero estaría más o menos en esas cifras. Serán los dos jugadores, si llegan al Real Madrid, que más cobren de la plantilla con diferencia. Esto pues bueno, puede hacer subir luego la masa salarial, porque también habrá jugadores como Vinicius, etcétera, que pidan, digamos, un aumento de sueldo y no estarán a esos niveles de esos dos jugadores, pero estarán a un nivel pues un poco más alto del que están ahora. Y esas son las cifras. No está mal tirado del todo lo que dice Pedrerol, pero creo que está un poquito picado por que las últimas informaciones las están teniendo otras personas y las últimas exclusivas las están teniendo otras personas que no él. Yo creo que esta operación, pues bueno, se puede cerrar. A mí me dicen que el Real Madrid pues sabe el riesgo, pero está por cerrarla. Es decir, el Madrid no le achantan o no le echan para atrás estas cifras. Le echaban para atrás un poco más el tema de las lesiones. Saben cómo es este jugador. Es un jugador que es un profesional, sin ninguna duda. No es el caso de Eden Hazard, no es el caso de Gareth Bale. Es un jugador que comprometido, ambicioso, competitivo. Creo que es un jugador que no va a ser el mismo caso. Por lo tanto, en ese sentido están bastante tranquilos. Un jugador que interesa y mucho al Real Madrid, que la operación se puede cerrar más pronto que tarde. Mucha gente dice que puede ser que se vaya a final de temporada. No se va a ir a final de temporada porque el Dortmund necesita, ya que cotiza en bolsa, cuadrar cuentas y que suba la cotización de las acciones del Borussia de Dortmund, y por lo tanto estaban en caída y necesitan pegar un golpe con un ingreso importante, cuadrar cuentas y que no de pérdidas, más el COVID, más ciertos fichajes que va a hacer, que son el de Adeyemi y alguno más, pues necesita cuadrar las cuentas, y los 120 millones de euros que cobraría el Dortmund pues le servirían precisamente para eso. Pero las cifras están ahí. Las cifras es un traspaso de 400 millones de euros sumando sueldos, comisiones y traspaso. Eso ya se sabía, y por lo tanto creo que no es ninguna sorpresa ni siquiera para el Real Madrid. El Real Madrid ofrece hasta donde puede ofrecer, y ahora la decisión está en Erling Haaland. ¿Qué prefieres? ¿Ir a ganar más dinero
al City, porque es cierto que ofrece más dinero, o bien tienes la opción del Real Madrid, que te ofrece bastante dinero y te ofrece un proyecto junto a Kylian Mbappé. Ahora ya todo depende de Erling Haaland y de qué quiera. Si vivir en España, si vivir en Manchester con la lluvia, él sabrá. La realidad es que ahora la pelota está en el tejado de los Haaland y de Mino Raiola. Las ofertas, digamos, están sobre la mesa y ahora la decisión la tiene el jugador y la sabremos muy prontito.